En agosto de 2005, el huracán Katrina llegó a Nueva Orleans, con vientos de 280 kilómetros por hora. En menos de 48 horas, más de 200.000 hogares quedaron destruidos o inhabitables. La mayoría eran de madera. 12 años después, en los incendios de California de 2017, comunidades enteras desaparecieron en cuestión de horas. Las casas ardían como papel. También eran de madera. Y sin embargo, cuando la tierra tembló en Ciudad de México en 1985 y de nuevo en 2017, fueron los edificios de concreto los que se desplomaron sobre sí mismos. Entonces, ¿cuál sistema es realmente más seguro? ¿El de madera o el de concreto? Hoy vamos a responder esa pregunta de la manera que nadie lo ha hecho, poniendo los dos sistemas a prueba, desastre por desastre, dato por dato. Y al final, hay una pregunta que en Latinoamérica nadie puede ignorar, que muchos ya están pensando, y que vamos a responder con toda honestidad. Para entender la batalla, primero hay que entender a los dos contrincantes. En Estados Unidos, más del 90% de las casas unifamiliares se construyen con un sistema llamado wood frame, una estructura de piezas de madera ensambladas en paneles, cubiertas por fuera con tableros tratados y por dentro con drywall de yeso. No es una cabaña de troncos, es un sistema industrializado, estandarizado y perfeccionado durante más de 150 años, que nació en el siglo XIX cuando el país necesitaba construir pueblos enteros en semanas, no en meses. La madera era abundante, ligera y fácil de trabajar. Y así arrancó una tradición que hoy domina todo el norte del continente, Japón, el norte de Europa y partes de Chile y Argentina. En México, Colombia, Argentina, España y prácticamente toda Latinoamérica, el sistema dominante es completamente distinto. Bloc de cemento, tabique, ladrillo, columnas y vigas de concreto armado. Materiales pesados, densos, que se levantan capa por capa con mezcla, requieren tiempo de secado y mano de obra con experiencia. Es más lento, es más pesado y tiene razones muy específicas para existir. Ahora sí, que empiece la prueba. Primer escenario, el terremoto. Cuando la Tierra se mueve, lo que determina si una estructura sobrevive o no es su capacidad de absorber energía sin fracturarse. Una pared de concreto o block es rígida. Cuando el suelo se sacude, esa rigidez se convierte en su mayor debilidad. La estructura resiste hasta que no puede más, y entonces se quiebra de golpe. Es exactamente lo que ocurrió en 1985 y en 2017 en la Ciudad de México, donde la naturaleza del suelo arcilloso amplificó las ondas, y las estructuras rígidas pagaron el precio. Una estructura de madera se comporta de manera opuesta, es flexible, se dobla, se mueve con el suelo, y tiende a recuperar su posición. La diferencia es la misma que entre una rama verde recién cortada y una rama seca. Una se dobla, la otra se rompe. Por eso California, uno de los estados más sísmicos del planeta, tiene millones de casas de wood frame. No es ignorancia, es ingeniería. Segundo escenario, el tornado. Y aquí viene lo que no se dijo en otros videos, lo que miles de personas estaban esperando escuchar. Un tornado de categoría F3 genera vientos sostenidos de entre 250 y 330 km por hora. En esas condiciones, los clavos y los ensambles de una estructura de madera no tienen ninguna posibilidad. El 22 de mayo de 2011, un tornado arrasó la ciudad de Joplin, en Missouri. En menos de 40 minutos, más de 7.000 viviendas quedaron completamente destruidas. La imagen que quedó grabada fue la de barrios enteros convertidos en escombros de madera. Las pocas estructuras que mantuvieron su forma eran, en su mayoría, de concreto o mampostería. No hay vuelta que darle. Ante vientos de esta magnitud, la masa y la densidad ganan. El concreto, por su propio peso, ofrece una resistencia que la madera simplemente no puede igualar. Tercer escenario, el huracán. Aquí la respuesta depende de la categoría. Un huracán de categoría 1 o 2, con vientos de hasta 175 km por hora, puede ser sobrevivido por ambos sistemas, si están bien construidos y bien anclados a la cimentación. El problema empieza en categoría 3 y se vuelve definitivo en categoría 4 y 5. En esos rangos, la presión del viento sobre una superficie ligera es suficiente para arrancar techos, desintegrar paneles y llevarse estructuras completas. No es casualidad que en Florida, donde los huracanes son una amenaza constante y real, la construcción con block y ladrillo sea notablemente más común que en los estados del norte. Las comunidades costeras aprendieron esa lección de la manera más difícil. El concreto no es invencible ante un huracán mayor, pero da más tiempo, más resistencia y más posibilidades de que las personas adentro salgan con vida.
Cuarto escenario: el incendio. Los incendios de Los Ángeles de principios de 2025 volvieron a mostrarle al mundo algo que los californianos conocen de sobra. Cuando el fuego llega a un barrio de wood frame, con viento fuerte de por medio, la velocidad de propagación es devastadora. Una casa de madera bien seca puede consumirse en menos de 5 minutos. Una de concreto puede resistir varias horas antes de colapsar estructuralmente. Sin embargo, hay un dato que pone todo en perspectiva. Los californianos construyen de madera a sabiendas de este riesgo. Lo hacen porque para ellos el terremoto es una amenaza cotidiana. El incendio forestal es más excepcional y geográficamente concentrado. Están haciendo un cálculo de riesgos, no un error. Pero para una familia en Guadalajara, en Medellín o en Buenos Aires, ese cálculo es completamente diferente. El incendio forestal no es una amenaza real. El huracán tampoco, en muchas zonas. La decisión cambia cuando cambia el contexto. Quinto escenario: la durabilidad. Y este es el que más le importa a las familias latinoamericanas, aunque pocos lo dicen explícitamente. Una casa de wood frame bien construida y con mantenimiento regular puede durar entre 50 y 80 años. Hay ejemplos en ciudades del noreste de Estados Unidos con más de 100 años en pie, sí, pero requieren atención constante. Pintura, sellado, revisión de humedad, reemplazo de partes. Una casa de concreto bien construida, con buenas columnas y vigas, puede durar entre 80 y 150 años con mucho menos intervención. En Tijuana, una ciudad fronteriza donde conviven los dos sistemas desde hace décadas, el resultado es claro para quien lo ha vivido de cerca. Los vecinos que construyeron en madera hace 30 años, hoy tienen estructuras visiblemente deterioradas, mientras que las casas de block del mismo periodo siguen en pie sin mayores reparaciones. Y aquí hay algo que va más allá de la ingeniería. En México, en Colombia, en Argentina, en toda Latinoamérica, construir una casa no es solo resolver un problema de habitación, es crear un patrimonio. Es algo que se deja a los hijos y a los nietos. Esa diferencia cultural es tan importante como el clima o los materiales. Los estadounidenses cambian de casa en promedio 11 veces a lo largo de su vida. Construyen para los próximos 10 años. Nosotros construimos para los próximos 100. Ninguna de las dos visiones está equivocada. Son respuestas culturales a formas de vida completamente distintas. Y en eso, los abuelos que insistieron en el tabique y el concreto tenían toda la razón. Sexto escenario: el costo real. Porque todos los argumentos técnicos del mundo dejan de importar si los números no cierran. En Estados Unidos, construir con wood frame tiene un costo de materiales de entre $80 y $150 por metro cuadrado. La misma superficie en mampostería cuesta entre $180 y $250. La ventaja económica del wood frame en ese mercado es real y significativa. En México, la ecuación cambia. Un metro cuadrado de construcción tradicional con bloque y mezcla tiene un costo de materiales de entre 600 y 900 pesos. El steel frame equivalente, que es la versión mejorada del wood frame, pero con perfiles de acero galvanizado, ronda entre 750 y 1.100 pesos por metro cuadrado. Más caro en materiales, pero con tiempos de construcción significativamente más cortos, lo que reduce el costo de mano de obra. En Colombia, donde la madera estructural de calidad tiene que importarse, el diferencial es aún mayor. Construir en wood frame puede costar hasta 4 veces más que en mampostería local. El sistema americano es económico en América del Norte precisamente porque existe una industria forestal enorme y una cadena de suministro madura detrás de él. Sin esa cadena, la ventaja de costo desaparece. Y hay una última prueba que técnicamente no está en ningún manual de ingeniería civil, pero que 177 personas dejaron escrita en los comentarios de otro video sobre este tema. Y que en México, Colombia y varios países de Latinoamérica es una pregunta completamente válida. ¿Cuál detiene mejor una bala? ¿Una pared de concreto de 15 centímetros? Sí. ¿Una pared de drywall con montantes de madera? Absolutamente no. No hace falta un estudio para saberlo, y aunque esto no debería ser un criterio para elegir materiales de construcción, la realidad de muchos barrios en este continente hace que la sensación de solidez y protección no sea un lujo, sino una necesidad. Una pared de concreto que se ve sólida, que suena maciza al golpearla, que resiste, da una tranquilidad que no tiene precio. Entonces, ¿cuál gana? La respuesta honesta es que depende de dónde vives, de qué riesgos enfrentas y para quién construyes.
El boot frame es una solución brillante para climas fríos y secos, zonas sísmicas activas y culturas donde la movilidad es parte del estilo de vida. El concreto y el block son la respuesta correcta para climas tropicales, zonas de huracanes y tornados, y sociedades donde la casa es el patrimonio de varias generaciones. Ahora bien, hay un tercer camino que está creciendo silenciosamente en toda Latinoamérica y que merece atención: el steel frame, que es exactamente la misma lógica del wood frame, pero con perfiles de acero galvanizado en lugar de madera. El acero no se pudre, no lo atacan los insectos, no lo deteriora la humedad del trópico, y puede estar décadas en el ambiente más caliente y húmedo de la costa mexicana sin perder resistencia estructural. Ya cuenta con normativa oficial en México, lo que significa que ya es elegible para créditos del Infonavit y de bancos comerciales. Es una opción que va a crecer, y hay un video completo dedicado a este sistema que vamos a publicar próximamente. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta muy concreta. ¿En qué país vives y de qué está hecha tu casa? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? ¿España? ¿Perú? Lo que sea. Déjalo en los comentarios. Quiero armar el mapa completo de cómo construye Latinoamérica, y me interesa genuinamente tu experiencia. ¿Vivirías en una casa de steel frame? ¿Le tendrías la misma confianza que al blog de toda la vida? Cuéntame. Si este video te dejó algo nuevo, algo que no sabías, o una perspectiva que no habías considerado, el like tarda un segundo y le permite a más personas encontrar esta información. Nos vemos en el siguiente.